Tras el estreno de The Flash, no queda duda de que DC Comics se ha estrellado estrepitosamente. Pero, ¿qué nos ha llevado a esto? ¿Hay alguna salida a todo esto? Este es un análisis de cómo Warner se ha metido en un lío que puede arrastrarlo hasta la bancarrota. Esta es la explicación de por qué fracasó el DCEU. La crónica de un desastre. Podemos empezar todo diciendo que DC fue pionero en los años 70 no solo en crear la primera película de superhéroes con un gran presupuesto, sino también de cambiar para siempre la percepción de las audiencias sobre este subgénero. Superman de Richard Donner se estrenó en 1978. La idea de que el mundo creyera que un hombre podía volar se cumplió. La película hizo $300 millones, algo que con la inflación es comparable con el tan hablado billón de dólares que hacen hoy los grandes blockbusters. Este éxito la convirtió en la más taquillera del año y la sexta película que más había recaudado en el mundo en ese momento. A raíz de eso, Warner lanzó varias secuelas y se encaminó en repetir este éxito. Aunque claro, todo avanzaba más lento antes. Y la cinta de Batman por Tim Burton llegaría 11 años más tarde en 1989. Otro gran éxito que catapultó a la empresa, reuniendo $400 millones. Esto hizo que Warner invirtiera en estas franquicias basadas en los cómics muchos esfuerzos como ninguna compañía hasta el momento había invertido. En el proceso, tanto el Superman de Richard Donner como el Batman de Tim Burton fueron perdiendo su brillo, pero Warner nunca dejó de pensar en relanzamientos y nuevos proyectos con estos personajes. Con la llegada del nuevo siglo, casi a la par, relanzaron a ambos personajes con Batman Begins y Superman Returns. En teoría, ambos habrían de funcionar a la par, estrenando sus secuelas. Sin embargo, solo la trilogía de Christopher Nolan se afianzó en el gusto de fans y críticos. Pero la idea de crear una película que uniera a Superman y a Batman estaba muy presente desde hace mucho en la compañía. El guionista Akiva Goldsman recuerda haber escrito un guión de una película de Batman y Superman alrededor de 2001 y 2002, pero por una u otra razón nunca se concretaba. De hecho, como una referencia a esto, en Soy Leyenda, película escrita por Akiva Goldsman, se puede ver un póster justamente como un guiño al proyecto que nunca se completó. En cualquier caso, Warner, con el éxito de Dark Knight, intentó convencer a Nolan de incluir a Superman en sus cintas, pero el director jamás accedió, y en su momento esto pareció haber sido lo correcto, pues Nolan cerró su trilogía con Dark Knight Rises reuniendo $1 billón. Inspirados con esto, Warner se encaminó en lanzar un proyecto que tuviera parte de la esencia de las cintas de Nolan, algo que fuera oscuro y ríspido. Por tanto, el mismo Nolan produjo y coescribió el guión de lo que se convirtió en Man of Steel en 2013. Sin Nolan como director, se pensaron en muchas posibilidades. ¿Quién podría ser capaz de relanzar la franquicia? Entre todos, el elegido fue Zack Snyder. Este nombre sería importante en todo lo que viene a continuación. Pero antes de hablar de Snyder, quizá tendríamos que puntualizar qué ocurría en Hollywood en ese momento. Para cuando Nolan estaba terminando su trilogía de Batman, del otro lado Marvel recién había sido comprada por Disney hace 3 años, y en 2012 estaba lanzando The Avengers, una película que redefinió por muchos años a los blockbusters. La idea era que varias películas estuvieran interconectadas entre sí, para finalmente contar una misma historia, algo que Warner había soñado por años. Pero lo que parecía la ventaja de Warner terminó siendo su maldición, y es que aunque Nolan les dio lo mejor que podía darles, jamás accedió a dejar su mundo abierto para hacer este tipo de crossovers. Por tanto, debieron empezar de cero, aun cuando Marvel ya tenía bastante camino avanzado. Snyder sería quien iniciaría este universo. Él era un director bastante conocido para este momento, ya habiendo dirigido cintas como 300 y Watchmen. Su estética era muy marcada, pero sobre todo, muchos coincidían en que sus adaptaciones de cómics eran bastante competentes. El tipo sabía traducir los paneles a imágenes que un público en general aceptaba. Pero desde antes de Man of Steel, Snyder ya era polémico. Por un lado, con fervientes fanáticos de su estilo neo-noir, y por otro lado, con detractores que advirtieron que aunque sus películas eran oscuras y serias, muchas pecaban de no entender el material original y sobreponían la estética antes que la sustancia. Aún con todo este bagaje, con el apadrinamiento de Nolan, el traer a Snyder podría funcionar. En 2013, Man of Steel fue pensada como una película en solitario, que si bien tenía guiños a que había un universo más grande detrás, aún Warner estaba inseguro de cómo proceder. La película, al igual que otras cintas de Snyder, habían dividido a la audiencia. Su Superman era diferente al que habíamos visto antes, con una brújula moral menos clara, capaz de matar en su primer enfrentamiento, y aunque Henry Cavill personificaba al Superman que muchos esperaban para el nuevo siglo,
Para otros, el sustento ideológico detrás no era suficiente. Reuniendo $668 millones, Man of Steel es considerado un éxito en taquilla. Sin embargo, era notorio que el público no estaba tan interesado en Superman como antes, y aún le faltaban bastante millones para emparejarse con Dark Knight o con Avengers. Warner y Snyder estaban considerando una secuela, pero para sorpresa de todos, Snyder se adelantó a cualquier duda y en la San Diego Comic Con de 2013 puso a recitar al actor Henry Lennox un diálogo que cambiaría el curso de DC y Warner para siempre. I want you to remember, the one man beat you. Este era un diálogo del cómic Dark Knight Returns, en el cual Batman se enfrenta contra Superman. Junto con el diálogo apareció un logo, confirmando que Batman y Superman por fin tendrían el crossover que fans y ejecutivos siempre estuvieron deseando. Pero no había actores anunciados fuera de Henry Cavill, y tampoco hubo un concepto claro de cómo esto ocurriría, o de qué trataría la película. Aquí puedo puntualizar el primer error de muchos, y es que desde este anuncio dentro de la Comic Con hasta el estreno de la cinta pasaron 3 largos años. Esto fue negativo, ya que el productor de Marvel, Kevin Feige, estaba muy pendiente de qué estaba haciendo Warner. Y mientras en ese espacio de 3 años donde DC lanzó solo 2 películas, Man of Steel y Batman v Superman, Marvel lanzaría 6 películas, contabilizando de hecho una película más de Los Vengadores. Esto a la audiencia le hizo percibir que Warner y DC iban tarde. Mientras Batman y Superman apenas se iban a conocer, los Vengadores habían ido y venido del espacio y tenían ya mucho desarrollo. A mi parecer, creo que el problema en esta y otras ocasiones es que Warner ha planeado con tanta antelación muchos proyectos que Marvel y otras compañías le han terminado comiendo el mandado, literalmente copiándole muchas ideas y haciéndolas antes. Y el llegar antes es algo que ante la percepción de la audiencia es importante. El que pega primero pega más fuerte. En este caso particular, la tercera cinta del Capitán América trataría originalmente sobre la Sociedad Serpiente. Tras el anuncio de Batman v Superman, el concepto de esta película cambió de un día para otro. Capitán América ahora trataría sobre una guerra civil entre personajes, justo lo que planteaba la cinta de Batman y Superman, pero con personajes más afianzados y desarrollados. Y claro, añadiendo a Spider-Man como la cereza sobre el pastel para aguarle aún más la fiesta a DC. Para 2016, podemos decir que Warner había perdido una batalla, pero aún estaba dentro de la guerra. Vamos a dejar de lado la polémica que en su momento levantó escoger a Ben Affleck como Batman o a Gal Gadot como Wonder Woman, y vayamos directamente al estreno de la cinta. En marzo de 2016, Batman v Superman y Warner decidieron no solo hacer esta película el primer encuentro entre Batman y Superman. Para competir con la guerra civil de Marvel, metieron toda la carne al asador, claro, al sentir que Marvel les pisaba los talones. Aquí probablemente encontramos el error número 2, y no es el Marta de la película. El mayor problema de Batman v Superman es que aceleró la creación de su universo, introduciéndonos no solo por primera vez a un nuevo Bruce Wayne con un Superman que apenas iba iniciando su carrera como héroe, sino además nos introdujo a toda la Justice League en un montaje de 1 minuto. Y para aumentar más la complejidad de la trama, Superman terminó muriendo. La cantidad de líneas argumentales y subtramas que arrastra la cinta, más allá de su ejecución, terminaron siendo el talón de Aquiles de este universo. Warner tenía prisa, y trataron de copiar lo que Marvel hizo, pero sin entender la paciencia que conllevó presentar a cada uno de los Vengadores en un proyecto en solitario, permitiéndole a cada personaje tener su foco, y posteriormente uniéndolos en un crossover que era congruente para el espectador. La clara desconexión del público en general con Batman v Superman puedo puntualizarla en un hecho claro, y es que muy pocos lloraron con la muerte de Superman, pero claro, todos se sintieron empatizados con la batalla entre Capitán América y Iron Man. Esto es lamentable ya que la muerte de Superman en los cómics fue un hito sin precedentes en la sociedad en general, y estamos hablando fuera de las historietas, y este evento de la muerte de Superman en las películas fue abaratado en busca de un shock que nunca trascendió. Pero esto apenas empezaba. Los fans de DC no iban a dejar caer a su franquicia. Aquella que había empezado todo este subgénero tantos años atrás no podía caer ante Disney. Por tanto, a pesar de tener una mala recepción en crítica, muchos fans se toxificaron al ser una respuesta contestataria al ataque que se cernía sobre DC. Porque, seamos francos, Marvel aprovechó la oportunidad de entorpecer a DC y a Warner en el año quizá más importante que tendrían en la última década. Fue una batalla totalmente legal en el rango de batallas corporativas, pero que fue innecesaria.
A final de cuentas, ante la caída actual que tiene Marvel, quizá debieron entender que el ejercer tanta presión sobre DC y Warner finalmente terminó canibalizando su propio nicho. Marvel también terminó cavando su propia tumba al hacer caer a DC y no dejarlos florecer por su propia cuenta. Específicamente el copiarles la idea de Batman v Superman hizo que Warner se sintiera presionado y empezara a crear su propia debacle. Aunque bueno, no es como que los ejecutivos necesitaron mucho empuje. Para 2016, cuando Zack Snyder estaba por dirigir la secuela de Batman v Superman, que sería Justice League, la presión sobre él, los actores y los ejecutivos de Warner estaba al máximo. Para empezar, es importante aclarar que Batman v Superman reunió en taquilla $872 millones, una cifra nada despreciable, pero que otra vez había quedado corta con las expectativas que tenía el estudio. Si con solo Batman un par de años atrás reunieron el $1 billón y Civil War de Marvel con básicamente la misma idea también juntó el $1 billón, algo no estaba funcionando como se planeó. Y peor aún, la recepción en crítica había destrozado el proyecto de Batman v Superman. Para aumentar aún más la presión, Suicide Squad, que se estrenó también en 2016, no aportó tampoco mucho, pues aunque reunió $700 millones, la calidad de los proyectos dejaba mucho que desear, sobre todo en el apartado detrás de cámaras. Para Suicide Squad, el estudio había reeditado una versión que quitó al director David Ayer del cargo, y con muchas escenas cortadas empezaron a surgir polémicas entre actores, creativos y ejecutivos que estaban llegando al internet. Es importante destacar que en este punto, DC Films había quedado a cargo de John Burke y Jeff Jones. Este último es importante porque es un escritor de cómics en el cual la mayor parte de proyectos de DC, dentro y fuera del DCU, se han basado en los últimos años. Desde The Flash hasta The Batman tienen una influencia de los cómics que él ha escrito, pero hablaremos más adelante de Jeff Jones. En este periodo, en 2016, ante la duda, se creó un especial de televisión donde Warner preparó una extensa presentación donde se prometieron muchas películas y se explicó el plan que tenían en el ahora llamado DC Extended Universe. Entre los proyectos estaban Wonder Woman, Flash, Cyborg, Aquaman y Green Lantern Corps. Esto también es clave, porque algo que también ha tirado la credibilidad del estudio es anunciar y hacer muchas presentaciones públicas donde se prometen muchas películas sin tener la certeza de que se vayan a completar. Por ejemplo, de ese anuncio original, solo Wonder Woman y Aquaman verían la luz, y The Flash vería su estreno hasta 7 años después. Esto ha sido un claro ejemplo de que ha sido un error crear tanta expectativa entre fanáticos y públicos en general, cuando casi no se concreta ni el 50% de sus planes. En cualquier caso, otro de los anuncios que se dieron es que Justice League se dividiría en 2 partes, pero el estudio no estaba satisfecho con la dirección que Zack Snyder estaba teniendo. Como un acontecimiento que sorprendió a todos, Snyder fue reemplazado por Joss Whedon, para que este finalmente completara las filmaciones de Justice League e hiciera el corte final de la cinta. En una cuestión pública se dice que Snyder se hizo a un lado del proyecto, debido a que desafortunadamente su hija Autumn Snyder se había quitado la vida, y para guardar luto y estar con su familia, Snyder dejó el proyecto. Aunque extraoficialmente muchos piensan que esto fue un pretexto del estudio para apartar a Snyder del proyecto. En este caso no podemos asegurar si estuvo bien o mal, ya que desconocemos si el estudio lo retiró o Snyder se apartó. Realmente hay testigos que aseguran ambas teorías. La realidad es que Whedon terminó al mando, algo que no fue totalmente descabellado. Y no porque Whedon esté pelón. Joss Whedon, para empezar, había dirigido las 2 cintas anteriores de Los Vengadores, y durante muchas cintas de Marvel había servido como consultor personal de Kevin Feige en varias producciones. Se dice que Feige volaba a Whedon donde quiera que estuviera para que fuera al set de la película en curso, y lo ayudara a resolver problemas. Sin embargo, tras dirigir Avengers Age of Ultron, Whedon declaró que el estudio lo había desgastado, pidiéndole que lidiara con un montón de subtramas e ideas que lo agobiaron y nublaron su visión como director del proyecto. Con esto, Warner aprovechó que Whedon se había apartado de Marvel para contratarlo como el reemplazo de Snyder. Al final, Whedon fue un tipo que hizo 2 veces $1 billón, justamente reuniendo a un grupo de superhéroes. Parecía lo correcto para corregir el camino de aún un joven DC Extended Universe. El resultado, sin embargo, es uno de los desastres de relaciones públicas y de relaciones laborales más complejas con las que ha tenido que lidiar Warner. Joss Whedon, se reporta, tuvo un comportamiento deleznable y abusivo con el crew y actores, teniendo roces con Gal Gadot y Ray Fisher. Esto fue aumentado por igualmente un comportamiento abusivo por parte de Jeff Jones. Esto enrareció las grabaciones del proyecto, y por si fuera poco, esto se vio empeorado por el estado actual de Ben Affleck.
el cual habría recaído en su alcoholismo. Affleck declara haber vivido la peor experiencia que ha tenido al trabajar en un set en este punto, y que haber interpretado a Batman en Justice League le rompió el corazón. Contra viento y marea, el proyecto llegó a cines en 2017. Por fin, la unión de los héroes más grandes de DC había llegado a la pantalla grande. Pero oh sorpresa, la cantidad que reunió la cinta fue de $657 millones, debajo de Batman v Superman y por debajo de Suicide Squad. Y claro, aún por debajo de ese esperado $1 billón que sí hizo Civil War y todas las películas de Vengadores. Para los fans de Snyder, esto potenció su odio al estudio, declarando que haberle quitado la cinta a Snyder causó esta baja. Aunque para muchos otros lo que pasó es que simplemente las dos primeras cintas de este DCU habían apartado a la audiencia en general de la marca, sobre todo de los personajes de Superman y Batman. La realidad es que nunca sabremos qué hubiera pasado si Snyder hubiera concluido el proyecto en tiempo. En términos generales, Justice League de Joss Whedon tuvo un 39% de aprobación en Rotten Tomatoes, que son mejores que el 29% de Batman v Superman y el 26% que tuvo Suicide Squad. Pero el recién lanzado corte de Snyder tuvo un 79% de aprobación, aunque claro, esa versión probablemente no hubiera sido la que saliera a salas de cine. Personalmente creo que aunque fue entendible que el estudio buscara redireccionar el proyecto a un mejor término, Whedon no fue la mejor opción. Quizá venía muy viciado de todo el asunto de los universos cinematográficos, y la dirección de Snyder, aunque había alienado a varios espectadores, probablemente si se hubiera estrenado en tiempo y forma, quizá en ojos públicos hubiera parecido como algo más coherente en relación a la idea general que se tenía sobre el arco argumental de la muerte de Superman y el enfrentamiento potencial que iba a tener la Liga con Darkseid. Aunque también creo que es entendible que Warner no quería que Darkseid fuera el enemigo principal, por las posibles comparaciones con Thanos. En cualquier caso, en Justice League encontramos la verdadera ruptura de este universo. En 2017 la gente estaba cansada del drama detrás de cámaras y el resultado final no estaba convenciendo a nadie. Proyectos como Wonder Woman, Shazam o Aquaman habían despistado al estudio, pues habían reunido mucho dinero en taquilla. Incluso Aquaman había llegado al esperado $1 billón. Estos últimos proyectos mencionados habían tenido una aprobación de la audiencia y críticos arriba de los proyectos principales que Warner quería destacar, pero creo que Justice League era el parteaguas de todo, y además la obsesión de Warner. Y aquí es cuando la toxicidad en redes sociales entre fanáticos dividió aún más a la audiencia. También con el polémico surgimiento de bots que estuvieron potenciando el hashtag Release the Snyder Cut, que en parte tenía razón al querer hacerle justicia al director, pero por otro lado siguió toxificando las redes sociales, dividiendo más a la audiencia y a los fanáticos. El drama tras las cámaras hizo que talento y audiencias consideraran que Warner simplemente no estaba haciendo el mejor trabajo con este universo. Y en este punto hay que considerar que el público en general solo está interesado en ver las películas sin más. Muchos no tienen ni la curiosidad ni el interés de saber qué hay detrás. Pero la salida de Snyder de DC, el estado de Affleck y más polémicas causaron tal revuelo en redes que hubo una muy mala imagen del estudio hasta para incautos despistados. Tanto que eventualmente el estudio tuvo que darle a Snyder la oportunidad de completar su visión. Pero bueno, ese es un cuento para otro día. La realidad es que mientras los fans de Marvel se divertían todos juntos y en un ambiente sano, los fans de DC se estaban despedazando entre sí. Y claro, hizo odioso el simple hecho de hablar de este universo para muchos. Entre esto hubo varios momentos donde Henry Cavill y Ben Affleck se bajaron de sus roles como los personajes, o los bajaron. A final de cuentas era incierto para los fanáticos saber qué esperar de este universo. Para 2017 Warner y DC eran sinónimo de problemas y peor aún, durante todo esto, el estudio siguió anunciando y prometiendo proyectos a diestra y siniestra, cada vez más sin pies ni cabeza. Por ejemplo, querían una cinta de Justice League Dark, una cinta de The Trench de Aquaman, otra película donde el Joker se enfrentaría a Harley Quinn y una cinta de los New Gods. Lo peor es que mientras más prometían cintas descabelladas, no terminaban de cumplir lo primero que prometieron. Entre toda esta incertidumbre, uno de estos proyectos sueltos comenzó a tomar forma: Black Adam. Dwayne Johnson era un actor que tras años de trabajar en Hollywood había reunido el poder, no literalmente, y el dinero para poder producir su propia película. La idea de Johnson fue tomar las bases del universo de Snyder, pero incorporar nuevos personajes en un proyecto que prometía dar orden y sentido al DCU. The hierarchy of power in the DC universe is about to change. Infamemente, este intento de relanzamiento del DCU ha sido el peor fracaso de Dwayne Johnson como actor y productor. La cinta reunió solo $393 millones,
por lo cual la película no pudo recuperar su inversión inicial. Esto aunque Johnson logró regresar a Henry Cavill a su puesto de Superman. Lo peor es que en este punto Warner no solo le dio la espalda a Johnson, sino que lo ridiculizó contradiciendo muchas declaraciones suyas y literalmente jamás recontratando a Cavill, a pesar del esfuerzo de Johnson, y de un anuncio público de Henry Cavill en redes. En cambio trajeron a otro ex empleado de Marvel, James Gunn, el cual jamás apoyó el proyecto de Johnson. Esto en retrospectiva causó varios actos que serían negativos. Uno es que Warner ha probado ser casi el peor lugar para que un actor pueda trabajar, pues el estudio le ha dado la espalda tanto a creativos como a actores, creando y potenciando muchos artículos en medios importantes, negando lo que dicen los talentos o desacreditándolos, por lo que a la postre es difícil pensar que un actor de gran talla quiera unirse a algún proyecto grande de DC, simplemente porque el riesgo es grande de ver tu carrera afectada por una pobre planeación, y además una publicidad vengativa del estudio con sus actores y colaboradores que parece simplemente innecesario. Por ejemplo, tenemos el caso actual donde Gal Gadot afirmó haber tenido una junta con James Gunn, quien ella comentó le aseguró su estancia en el universo DC, solo para ser contradicha por una fuente oficial de Warner días después, quien desmintió que esto se le haya prometido a la actriz. Actitudes como estas nos han dejado claro que el estudio ha creado una mala reputación con todo lo relacionado a DC, y ahora más allá que malas críticas, la marca de DC ha probado estar muy dañada, hasta el punto que las audiencias en general ya no están siquiera interesadas en saber si la próxima película de DC es buena o no. Esto nos lleva finalmente al declive total de este universo, y ese es The Flash. Flash había sido uno de los personajes más importantes dentro del plan de Snyder en el DCU, porque si recuerdan en Batman v Superman, este personaje le había advertido desde el futuro a Batman que algo grave estaba por ocurrir. Pero desde 2017 probablemente todos se quedaron como, bueno, ¿y ese pedo de la pesadilla de Batman qué pedo o qué? El drama de The Flash es casi para todo un video, pero la cuestión es que Warner estuvo empujando desde el 2015 para que Phil Lord y Chris Miller dirigieran el proyecto. Sí, los mismos de las animaciones de Spider-Verse estaban escribiendo un guión de Flash, el cual también iban a dirigir. Finalmente esto no se dio. Después en 2016 llegó Rick Famuyiwa, pero tampoco terminó dirigiendo la cinta. Varios directores estuvieron en la terna hasta que en 2020 se escogió a Andy Muschietti, quien había logrado éxito en taquilla con la saga de It. Pero vamos a ver, pasaron 4 años desde el anuncio del proyecto hasta que escogieron a un director para arrancar el proyecto. Y peor aún, tardaron 7 años en estrenar The Flash desde que la anunciaron. Pero claro, como anunciaron con tanta antelación de qué iba a tratar la película, tanto Sony como Marvel aprovecharon esa idea del multiverso para lanzar exitosamente productos que habían pegado como Spider-Man Into the Spider-Verse y Spider-Man No Way Home, entre otros más. Además de esto, obviamente Warner no contaba con la pandemia. Durante este periodo, es incierto saber cuáles fueron los resultados reales de las películas que se estrenaron en ese momento, ya que tanto Wonder Woman 1984 como The Suicide Squad no se estrenaron con los cines totalmente abiertos, aunque lo cierto es que al final del día terminaron siendo fracasos económicos. Pero una vez acabada la pandemia, Warner quería retomar los proyectos que habían retrasado, solo para darse cuenta que había pasado mucho tiempo desde las promesas de un universo conjunto, y para después de la pandemia la audiencia simplemente no estaba interesada. Shazam 2, The Flash, Blue Beetle, todas han sido fracasos hasta el día de hoy. Y no solo eso, The Flash se reporta costó al estudio alrededor de $300 millones, solo reuniendo $269 millones al final, lo que se especula pudo traer al estudio una pérdida de $200 millones, el peor fracaso del estudio en toda su historia. ¿Pero qué causó esto? ¿Acaso fue el comportamiento errático y criminal de Ezra Miller en la vida real? ¿O que a lo mejor los fans del Batman de Michael Keaton ya estaban muy grandes y no son el demográfico actual que va al cine? ¿O quizá fueron los malos efectos especiales? Creo que la respuesta es multifactorial. Por un lado está la falta de planeación del estudio de una manera coherente para reunir a todos sus personajes, y por otra se han tardado tanto en crear esto que a la audiencia en general simplemente no le importa, y por muchas decisiones se han enemistado con los propios fans de este universo. No creo que haya que culpar a Warner por intentar hacer lo que Marvel hizo antes. A final de cuentas DC estaba ahí antes, e incluso planeó antes que Marvel reuniera a sus héroes. El problema es que detrás, aparte de un mal manejo de talento y relaciones públicas, no han tenido un productor único que pueda dirigir los proyectos y que les dé coherencia. Un Kevin Feige, por así decirlo. No se trata de lanzar proyectos porque sí. Hay que tener a alguien detrás que pueda revisar y decir,
A ver, ¿cómo de una película de Batman v Superman nos vamos a pasar a un grupo terciario como el Escuadrón Suicida? Si aún no tenemos películas de Flash, de Wonder Woman, Aquaman o Green Lantern, y en el medio vamos a rebotear otra saga de Batman, vamos a hacerle el origen de un Joker que no tiene nada que ver y vamos a darle una segunda cinta a Harley Quinn antes que darle una secuela a Superman. Es evidente que si haces una línea temporal de los estrenos, no hay pies ni cabeza en la creación de este universo. Tienes proyectos al azar, y sin duda la base de todo es o era Superman. Este personaje es quien debe dar la pauta a todo el universo, pero poco o nada vimos de Superman en todos estos años, cosa que ahora de hecho el jefe de DC, James Gunn, quiere cambiar. Muchos dicen que el error del DCU fue querer copiar al UCM, y eso es una falacia. Ojalá lo hubieran copiado. Lo que ha hecho Warner con DC es lanzar balas desperdigadas a ver cuál pega, muchas sin ton ni son, a veces con el pretexto de dar libertad creativa, pero más bien han llegado a un libertinaje que ha arrastrado a Warner casi hasta la bancarrota. Durante este proceso, hay que aclarar que Warner como compañía se vendió a la empresa de telecomunicaciones AT&T en 2016, mismo año del lanzamiento de Batman v Superman. La poca experiencia de AT&T en el mundo del entretenimiento debilitó no solo a la división de películas, sino también la de los cómics, casi desapareciéndola por un momento. A AT&T le costó $85.4 billones comprar Time Warner, compañía que terminó vendiendo casi a la mitad a Discovery por $43 billones. Literalmente en 6 años, AT&T decreció el valor de la compañía a la mitad. Discovery pronto se ha dado cuenta que ha comprado un problema, y se rumora está pensando en vender la compañía en los próximos años, aunque su valor habría decrecido a los $29 billones. Así es, en menos de 7 años, la empresa ha decrecido su valor en el mercado a menos de la mitad. ¿Y cuál es el futuro? Lo impensable de todo esto en retrospectiva es cómo Warner ha llegado tarde a la fiesta, siendo que ellos eran los dueños de la casa. Ellos pusieron la primera piedra y tenían un talento inconmensurable en todos sus personajes, directores y un legado envidiable, con proyectos que Marvel desearía tener. Puede ser la suerte, la ambición sin visión o la ineficiencia de muchos directivos lo que ha arrastrado a DC al fango. Quizá la última pregunta es: ¿hay solución a todo esto? Como dicen, la esperanza muere al último. James Gunn junto a Peter Safran ahora lideran DC hacia un nuevo horizonte, aunque con varios proyectos como Booster Gold o The Authority que van a ser lanzados antes que una película de Green Lantern o Teen Titans, me deja claro que aún hay más caprichos creativos antes que un interés general por la marca. Pero como antes, probablemente muchos proyectos se queden en promesas, y quizá lo único que pueda salvarnos nuevamente sea Superman. Un nuevo proyecto que dé la sensación de novedad y frescura, pero con una mano dura hacia el futuro, sin titubeos. Sinceramente no sé qué le depara a la marca. Quizá con las cosas malas deberíamos conformarnos con lo bueno que ya nos dio la empresa. Cosas como The Batman, Dark Knight, Joker. Sin lugar a dudas ha sido lo mejor que hemos podido tener en el subgénero de superhéroes. Pero ante todo el potencial de un estudio legendario en Hollywood, siempre quedará el qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si DC hubiera triunfado? Esto podría cambiar, pues aunque el pasado no augura un buen futuro, aún han tenido éxitos en solitario, como he dicho, como The Batman o Joker, y quizá la idea sea virar a un nuevo horizonte sin un universo compartido. Probablemente ahora sea tiempo de proyectos concisos que logren condensar bien sus ideas antes que pensar en un crossover. La realidad es que actualmente no vivimos el mejor momento para las cintas de superhéroes, y mucho menos para DC Comics. Pero como fanático, uno siempre estará esperando lo mejor. Y contra toda probabilidad, esperamos que vengan días mejores. Si te gustó el video, por favor suscríbete a The Top Comics. Te agradezco por ver este video. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.